Y en los Estados Unidos, el Centro Simon Wiesenthal, encargado de documentar las víctimas del Holocausto, reveló una lista con los 10 peores incidentes antisemitas del 2023 a nivel global. El listado está compuesto principalmente por los atentados en Israel perpetrados por el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre y hechos derivados del conflicto. El comunicado también hace hincapié en los gobiernos e instituciones internacionales que negaron o evadieron la condena a Hamas, enfatizando a Irán, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tras el inicio del conflicto han protagonizado incidentes antisemitas, algunos más graves que otros, en un momento en el que Israel necesita del apoyo internacional luego del ataque terrorista a Hamas. Y para poder entender esto a profundidad, me voy a comunicar en estos momentos con el doctor Ariel Helblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina. Un placer tenerlo aquí en DNews. Muy buenas tardes. Hola Carmen, buenas tardes. Toda América Latina nos está viendo en estos momentos. Doctor, yo tengo en mis manos toda la relación del top 10 del 2023 de los peores incidentes antisemitas globales. Y el que más recuerdo y que viene a mi mente son algunas declaraciones pues, de algunos dirigentes estudiantiles, sobre todo universidades de los Estados Unidos, donde no hacen un deslinde. Incluso tratan de utilizar la retórica o el discurso para evitar condenar el ataque terrorista Hamas. También hemos visto algunos videos del Comité Internacional de la Cruz Roja, de cómo también hay un sesgo que se puede notar. Por favor, doctor, adelante, porque me parece este tema muy interesante. Respecto de las instituciones educativas americanas, no estamos hablando solamente de la falta de condena al ataque, sino de algo 10 veces peor, lo cual ya es mucho. Estamos hablando de una situación, de cuestiones de antisemitismo dentro de las propias universidades, donde hay manifestaciones donde piden directamente la muerte a los judíos y no la pueden condenar. Entienden de que directamente eso habría que ver de acuerdo al contexto para ver si eso es o no es antisemitismo. Es gravísimo. Es decir, la cultura de lo políticamente correcto o de la ayuda que reciben de Qatar las universidades norteamericanas o determinadas de estas situaciones hacen que realmente los alumnos judíos en las universidades no están siendo cuidados por sus propios dirigentes. Las presidentas de las universidades, en una audiencia de la Cámara de Representantes norteamericana, no pudieron condenar no el ataque, sino las manifestaciones antisemitas dentro de las propias universidades. Que eso es lamentable realmente. Sí. Absolutamente. Respecto de lo que vos sostenías de la Cruz Roja, cabe entender que hay una situación gravísima. La Cruz Roja pudo tener algún tipo de actividad en la liberación de algunos rehenes a cambio de prisioneros ya juzgados y que se encontraban en las cárceles de Israel cuando fue esa semana de intercambios. Pero en ningún momento fue para poder pasar de los secuestros. Cuando el gobierno de los familias se acercaban a traer algunos de sabemos que es gente muy mayor y que necesita medicamentos, la Cruz Roja no se negó a llevar los medicamentos de esta gente mayor hacia Hamas. En ningún momento preguntó por la salud de estos secuestrados. Recordemos que dentro de los secuestrados hay un que no tiene ni un año y la Cruz ni siquiera se ocupó. Lo último para poder culminar esta situación es que uno de los nuevos directores recién contratados de la Cruz Roja es alguien que fue expulsado de un organismo llamado UNRWA, que es un organismo de las Naciones Unidas que tiene a cargo, entre otras cosas, las escuelas y los hospitales en Gaza, y que estos mismos quienes estaban aquellos que tuvieron que ver con el cuidado, entre otras cosas, dentro de sus propias de los prisioneros, de acuerdo, todo una complicidad para poder seguir condenando a Israel por un conflicto donde es la víctima. Muy bien, doctor.
Director, yo le quiero preguntar también acerca de estas capacitaciones docentes en Oakland sobre Palestina, doctrina de educadores preuniversitarios, porque se encuentra también eso entre lo que se ha registrado en este reporte. Numerosos educadores de escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado de Oakland, en California, llevaron a cabo una capacitación docente no autorizada a favor de Palestina en diciembre, poco después de que el sindicato de maestros del distrito condenara a Israel como un estado de apartheid. Es decir, estamos hablando de situaciones muy complicadas, no solamente eso, sino también en las redes sociales. Estamos hablando del TikTok al Telegram, redes sociales, bueno, también utilizados como escenarios de odio, terrorismo y conspiraciones antisemitas. Director. Creo que he perdido la comunicación con el director del Centro Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Gelblum. Vamos a retomar la comunicación en breve. Muy importante, muy interesante lo que estaba diciendo. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí. Vamos a tratar de mejorar la comunicación en estos momentos con el doctor Ariel Gelblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina, hablando precisamente de este Top 10 2023, los peores incidentes antisemitas globales, desde el Centro Simon Wiesenthal. ¿Ahora? Muy bien, doctor, muy bien. Creo que ya logro escucharlo mucho mejor. Doctor, adelante, nos estaba explicando. ¿Ahora? Perfecto. Sí, no sé hasta dónde llegamos, pero hay un punto que quisiera retomar de lo que escuché que vos que estabas comentando, Sí. que tiene que ver claramente con los educadores y los sindicatos de educación. Esto se ha visto también reflejado en América Latina, si bien no lo dice el informe. Hay lugares en Argentina, en la provincia de Santa Fe, o en la propia ciudad de Buenos Aires, o en otros lugares donde también lo hemos visto, donde sindicatos de educadores dan por cierta una única versión y donde llevan directamente a los docentes para en esta situación sosteniendo de que Israel es un estado apartheid y se merece lo que le pasó. Por supuesto, nada más lejano de eso. Cuando los quienes sostienen lo del estado apartheid es una equivocación muy fácil de explicar. En un país donde más del 20% de la población tiene otro que no sea el judío. Bien, doctor Ariel Gelblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina. Muchas gracias por su participación aquí en DNews. Realmente me hubiera encantado conversar más a profundidad de todo esto porque me parece muy interesante, pero la comunicación no nos ha ayudado mucho hoy. Muchas gracias al doctor. Vamos a seguir actualizando la información con otras noticias aquí en DNews. Bueno, hemos retomado la comunicación con Ariel Gelblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina desde Argentina. Un placer tenerlo nuevamente. Espero que la comunicación sea muchísimo mejor para poder entenderlo. ¿Cómo está, doctor? Nuevamente retomamos la comunicación. Muy bien. Bueno, a ver. Perfecto. Perfecto, estábamos hablando y mi consulta iba directamente sobre el aspecto académico, es decir, la esfera académica de cómo se ha ido viendo algunos incidentes muy, pero muy graves en cuanto al antisemitismo y sobre todo lo que significa ahora luego el ataque terrorista del grupo Hamas desde el pasado 7 de octubre. Estamos en el tema de las capacitaciones docentes. Educadores que están siendo adoctrinados para poder no hablar de un espíritu crítico o de ver de qué es lo que está sucediendo en la situación, sino para directamente sostener como si fuesen frases hechas y dado por cierto, por ejemplo, que Israel es un estado aparte, cosa que es nada más lejano de esto. Israel es un estado democrático donde cualquier persona, de acuerdo a cualquier creencia o origen, tiene los mismos derechos ciudadanos que cualquier otro, puede ser diputado, puede ser juez en la corte, puede estar en cualquier tipo de, inclusive en el ejército o en cualquier profesión, ya sea funcionario en cualquier lugar del Estado, inclusive hasta diplomático. Sin embargo, en ninguno de los países árabes, y menos aún en cualquiera de las dos
cuestiones que entendamos como Palestina, puede un solo judío estar vivo y tener los mismos derechos. Ahora, a mí me gustaría, doctor, hacer un repaso de este top 10 porque me parece importante. Lo hemos tocado con pincelazos, pero ahora que lo tengo nuevamente me gustaría profundizarlo. En el segundo, Irán y Qatar, financista de terroristas genocidas. Sin lugar a dudas, el papel activo de Qatar, sobre todo lo que ha significado también en la mediación pues, de algunos rehenes que han sido liberados. Las capacitaciones docentes, del cual también estamos hablando, sobre Palestina, doctrina de educadores preuniversitarios, de TikTok a Telegram, cómo el espacio de las redes sociales se han convertido pues, en un espacio importante, sustancial, para situaciones de odio, terrorismo y conspiraciones antisemitas. También tenemos otro aspecto de las manifestaciones globales pro Hamas. Sí. Bien, ahí tenemos dos temas para poder comentar sobre este aspecto. El primero es lo que vos hablabas de las redes sociales. TikTok es una red de origen chino y muchos de los empleados que trabajan dentro de la red social simpatizan con Hamas. Una pregunta. Entonces el contenido venido directamente desde TikTok es peligrosísimo. Respecto de las marchas, digamos, estas marchas, cuando uno marcha por una calle y lo que está tratando es de corear alguna idea o de sostener alguna idea, nadie tiene problema con eso. Pero cuando el mensaje es virulento y antisemita, como Gacena, los judíos, o el famoso del río al mar, cuando uno sostiene del río al mar, una Palestina libre del río al mar, está queriendo hablar de la destrucción del Estado de Israel, porque está hablando de que todo lo que hoy es el sector debería tener que eventualmente ser Palestina, con lo cual uno está oponiéndose a un eventual genocidio que no existe como tal, sosteniendo o tratando de propugnar otro genocidio. Doctor. Lo cual es absoluta, sí. Doctor, por favor, permíteme preguntarle acerca de las implicancias en América Latina, que es lo que nos interesa también mucho más, los incidentes y cómo también ha ido evolucionando todo esto. Bueno, uno de los lugares donde esto fue más peligroso es en Chile. Chile tiene una unión muy profunda entre una comunidad de alrededor de 400.000 miembros que se autoperciben como descendientes de palestinos, identificados con el discurso de Hamas, de una forma extraña, porque cuando llegaron sus antecesores eran cristianos, y esos cristianos hoy serían expulsados de los lugares donde está Hamas y la autoridad palestina, pero se identifican con ese tipo de discurso junto con la ultraizquierda. Esto mismo vimos en la Colombia de Petro, en la cual desde el propio Estado se estaba promoviendo acciones o movilizaciones contra la Embajada de Israel, actos a través de su red social X, el presidente y el canciller atacando al embajador de Israel, llamar de vuelta a sus embajadores, el corte de relaciones que teatralmente Bolivia hizo, y por supuesto los aliados de siempre de Irán en la región, que se han puesto del lado de Hamas inmediatamente, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Maduro todos los días se trata de sostener algún apoyo a Hamas. El presidente cubano Díaz-Canel en su red social comparó a Palestina con el Holocausto. Y por el otro lado, como bien decía, en Nicaragua se han llevado vandalizaciones al cementerio judío en Managua. Bien, ha sido un verdadero placer conversar con usted, doctor Ariel Grenblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina. Nos reencontramos en otra oportunidad para seguir hablando de ese tema tan importante. Muchas gracias, muy buenas tardes.